tardes. Bienvenidos al programa Tiempo de Liberar del CEDIF. En esta entrevista tenemos como invitada a Sayuri Loza. Le damos la bienvenida, Sayuri. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Sayuri es historiadora del arte y la cultura asiáticos por la Ibaraki Women Junior College, egresada de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, diseñadora de modas, artesana, bailarina de danza árabe y tribal fusión, intérprete de idiomas inglés, japonés, aymara y latín, presentadora de radio, televisión, además de creadora de contenido. Una versatilidad realmente, Sayuri, lindísimo currículum y me imagino que tienes muchísimo más por allá. Ahora vamos a hablar del libro Crisis, una mirada histórica en tiempos de inestabilidad. Y Sayuri nos va a presentar el artículo denominado La crisis económica y política de 1979. En torno a este artículo que ella ha elaborado, vamos a hacer las siguientes preguntas. Sayuri, desde tu perspectiva, ¿cuáles son los aspectos más sobresalientes de tu investigación? Bueno, yo empecé este trabajo porque empecé a encontrar, no soy la única, pero muchas similitudes con el periodo de 1979 y los años entre 2022 y 2023, cuando había una negación de la crisis económica, ya se sentía la crisis política al interior del MAS, pero también en la oposición, y hay realmente muchas similitudes. El periodo de Lydia Gayler es fascinante y no se ha estudiado mucho porque solemos saltar de las dictaduras de Banzer a la dictadura de García Meza, pero el 79 pasaron cosas que definieron mucho del comportamiento político. Ese consenso que se tiene el 85 no se logra sin haber pasado por el 79 y el disenso, el caos, el conflicto que son fortísimos en la época, sumados a esa sociedad boliviana que todavía no acepta que estamos en crisis. En el 85 ya está mucho más madura, ya se ha dado cuenta de que no es una cosa sencilla de resolver. Y ahora nos está ocurriendo lo mismo. Cuando nosotros escribimos el texto, que fue en 2024, ya se estaba viendo venir la crisis fuerte y es un bonito ejercicio el que he trabajado en el que trato de hacer una comparación entre las medidas económicas aplicadas por Gayler y las que podría aplicar el gobierno que vendrá justo después de estas elecciones, y es un poco desalentador porque las medidas de Gayler no fueron populares y esto devino en el golpe de García Meza. ¿En qué devendrá el gobierno y sus medidas de 2025? No lo sabemos, pero estos hechos históricos, la reacción de la población, creo que podría ser un diagnóstico interesante sobre lo que podría pasar, pero se puede evitar. Excelente, y me gustaría que nos hables un poco de la riqueza que has podido encontrar como fuentes hemerográficas para hacer este tipo de comparaciones. Bueno, los periódicos, la prensa de la época es fascinante porque son fotografías literalmente del momento. Tienes fotos, por ejemplo, a mí una me impresionó mucho del edificio Kersul, enorme en La Paz, donde estaba el mercado negro de dólares y los días que hubo esta crisis en la que los dólares escasearon, la gente se salió a las calles y fue a buscar a los librecambistas que parados con bolsas negras aparecían y te daban dólares carísimos, y justo ahí en el edificio Kersul, que hoy es un mudo testigo de lo que ocurrió, todavía está en pie ya en una nueva Bolivia, pero es impresionante cómo se movieron los sujetos históricos y políticos en torno a esto. Y lo otro es la gran variedad y la cantidad de data que uno rescata. Para quienes estudian la economía, y en mi caso la historia económica, la data es muy importante. Números, por ejemplo, de las empresas deficitarias. Entre 1977 y 1979 se registró el déficit más grande de las empresas estatales. Y tú puedes hacer un gráfico y te das cuenta de cómo la caída iba en picada. Eso nos llevó al 85. Eso nos llevó a la crisis de los 80 de la UDP, que se le achaca a la UDP, pero que ya se veía venir desde la época de Banzer. Así que esa riqueza hemerográfica es precisamente eso, ¿no? Poder ver, por un lado, los números y lo otro, las declaraciones de los personajes en cuestión.
¿Qué dice Gayler? ¿Qué dice Bedregal? ¿Qué pasa con Walter Guevara Arce? ¿Qué dicen los militares? Eso es exquisito porque ves las declaraciones de Natush Bush, de sus lugartenientes, un relato muy hermoso de cómo, por ejemplo, Natush Bush decide renunciar a la presidencia después de haberla tomado tras 15 días y sale por la puerta trasera de Palacio de Gobierno, en una vagoneta muy escondida que no era ni militar, ni oficial, ni nada. Sale él muy escondido, muy por lo bajo, y te hace pensar qué sentían estos sujetos históricos en el momento, y bueno, uno trata de reflejarlos y demostrar cómo estos señores que tomaron el poder luego caen y se van con la mirada baja. Por la puerta trasera. Por la puerta trasera, literalmente. Realmente muy duro, ¿no? Lo que pasó y lo que nos está pasando actualmente. En síntesis, ¿qué podrías decirnos respecto a los escenarios posibles actuales para el país? Bueno, son escenarios un tanto desalentadores. Ya en varios espacios yo he alertado que hay gente muy exitista que dice estamos en el 85, listos para meter medidas estructurales, fuertes, dolorosas, pero que nos van a sacar de la crisis. Y yo, tras haber hecho este estudio, tras haber tenido una lectura más profunda de este periodo, siento que no será tan fácil. No va a ser tan fácil porque todavía el disenso político es muy fuerte. Hay una fragmentación en el movimiento al socialismo, que es exactamente igual a la fragmentación del MNR en el 79, exactamente igual, con un Víctor Paz fuera del país tratando de insertarse nuevamente en la economía nacional, que es un equivalente a Evo Morales, que está queriendo insertarse en la política boliviana nuevamente, y actores más o menos fuertes, pero no lo suficientemente hegemónicos como para tomar el poder, no lo suficientemente populares para poder hacer cambios estructurales, no lo suficientemente legítimos para poder ser aceptados por la población. Unos movimientos sociales, por ejemplo, tienes en el 79 tienes la CSUTCB, la COB. Es interesante porque la COB del 79 tenía todo un proyecto económico para salvar el país, que nunca se llevó adelante. La COB hoy no tiene ningún proyecto, está viendo a cuál poder se aferra y para dónde se va. La CSUTCB no apoyó las medidas de Gayler, fueron los primeros en iniciar conflictos. Hoy creo que la CSUTCB está más concentrada en la crisis política que en la crisis económica, y son diferencias que uno ve en los actores políticos. Y claro, insisto yo que la historia no se repite, pero suelen repetirse, como dice Paola Orías, las decisiones y las actitudes de los sujetos políticos en situación de crisis. Así que no quisiera ser muy optimista, sin embargo, sí saber que después de este 79 llegaron unos 80, nos hundimos, pero supimos salir adelante. Pienso que vamos a tener algo así, pero desearía, más allá de la historia, más allá de los números, desearía que no fuera así. Desearía que ahora sí, en vez de esperar a hundirnos, lográramos salir a flote antes de lamentar tanta pobreza, tanta escasez, tanto dolor que vivieron los bolivianos en los 80s, y repetirlo sería demostrar que no aprendemos nada. Sayuri es una historiadora que se maneja mucho con datos y con proyecciones. Bueno, lo que pasa es que yo soy historiadora del arte, pero ahora me estoy especializando en historia económica. Es como que mi amor de juventud era el arte y la cultura, pero hoy me di cuenta de que la economía, pero vista desde puntos de vista críticos, desde el análisis histórico, nos da muchas respuestas que la cultura y el arte no nos dan. ¿Qué proyecciones económicas vislumbras para un futuro próximo de Bolivia? Difíciles. Creo, por ejemplo, que estamos al fin de un ciclo, pero no solo un ciclo político, sino de un ciclo económico. Ya los hidrocarburos no están funcionando, se habla de Mayaya, Mayaya no da. Ese es un cuento, es una mentira. ¿Y qué vamos a vender? La gran respuesta de muchos es el agronegocio. El litio, yo te lo firmo, el litio ya no vale, porque ya tienes la quitina, que es una sustancia que se extrae de las cáscaras de los crustáceos, muy barata, fácil de reciclar por un lado, que es mucho más sencilla además de procesar. Tienes las baterías que se están reciclando de litio. He leído por ahí que ya están trabajando con motores hidráulicos porque la crisis energética es una cosa a nivel mundial. Se está hablando de paneles solares, la energía eólica, y en China se está practicando crear baterías de sal, que eso nos serviría también por el salar.
Sin embargo, el litio creo que ya pasó su tiempo. Ya son varios años que no estamos pudiendo explotarlo. Entonces hay un gran vacío. Cuando yo estuve en Harvard nos plantearon que lo ideal era el agronegocio, pero el problema del agronegocio es que no es sostenible, primero porque se mete con el agua, se mete con el medio ambiente, las quemas son devastadoras, no hay un control desde el Estado para poder ver quiénes queman, para qué se siembra, el monocultivo siempre es dañino. Y no hay respuestas a eso. Yo creo que el agronegocio es una salida, pero tendría que ser una salida en la que los explotadores se den cuenta de que hay que ser amigable con el medio ambiente, trabajarlo bien, no por buenitos, sino porque va a pasar lo mismo, somos inmediatistas. Eso, ¿no? Ahorita saco toda la selva, la destrozo, vendo, pero esto me va a durar ¿cuánto? 20 años. Y luego me voy a quedar con páramos. ¿Y de qué voy a vivir? Otra vez me voy a estar preguntando de qué voy a vivir. Entonces creo que esa es la gran crisis, el gas se está terminando. Álvaro Ríos ya nos ha dicho que para 2028 no vamos a tener gas y si no tenemos dólares no habrá de qué comprar, vamos a tener que cocinar otra vez con taquia a leña, con taquia de vaca, con taquia de camélidos, de la oveja, qué sé yo, y se puede hacer transformaciones energéticas, pero lamentablemente no siento que haya un político que te esté planteando ahora esas transformaciones energéticas. Por eso soy tan pesimista, porque pienso que vamos a tener que ver la crisis ante nuestros ojos y recién reaccionar, y a veces eso suele ser muy tarde porque tardamos también en levantarnos. Realmente. ¿Qué medidas económicas tendría que llevar a cabo el gobierno entrante para paliar de alguna manera la crisis que se avecina, en la que ya estamos, pero que se va a acrecentar tal vez un poco más? Bueno, hay que tocar varias partidas, ¿no? Esto es como cuando uno va a Alcohólicos Anónimos y tiene que dar 12 pasos. O sea, no es una sola medida, son varias medidas. Una de ellas, lamentablemente, es recurrir a préstamos. Yo creo que del FMI, porque no hay ninguna otra institución que te preste para cubrir balanza de pagos. Están planteando la CAF, el FLAR, están planteando el BID. Bueno, quien sea que te preste, vas a tener que recurrir a eso, ¿no? Es la deuda, porque no hay de dónde más. Si quieres tener dólares, necesitas eso. Lo otro, por supuesto, cortar los gastos del Estado, porque nosotros gastamos más de lo que ganamos y eso siempre nos daña. Lo otro clave, que eso se puede hacer de la noche a la mañana, dejar de emitir billetes, no más. Ya tienes que cortar la emisión monetaria, que es la causa de la inflación. Una vez que cortes la emisión monetaria, achiques el Estado, cortes los gastos, ahí tienes que plantearte la cuestión del préstamo. Pero ojo, y claro, levantar la subvención a los hidrocarburos. Hay quienes dicen que puede ser gradual, la mayoría de los expertos dicen que no, que tiene que ser de golpe. Hay otros que dicen, no, bueno, yo puedo levantar, por ejemplo, a los vehículos privados, que son la mayoría, el 96% de los vehículos son privados y solo el 4% son públicos, transporte público. Le puedes levantar al privado y no al público. Esa sería una solución salomónica, pero hay un problema. ¿Cómo voy a controlar quiénes son privados y quiénes son públicos? Entonces ahí tienes que trabajar. Ahí creo que serían cosas como de chips, digitalización, qué sé yo, pero bueno, aquí todo se puede alterar, cambiar, pero bueno, hay que pensar en eso. Y cuando levantes la subvención, ahí vas a tener una subida de precios enorme. Que ya ha subido. Más vas a tener, mucho más. Y mucha gente no va a poder comprarse ni carne, ni pollo, ni nada. Y ninguno de nuestros políticos tiene la responsabilidad de decir eso. Te dicen 100 días, 4 semanas, no vamos a cambiar nada, no vamos a levantar la subvención, sin darse cuenta que la subvención a los precios de la harina, del arroz, del aceite, también lleva a corrupción. Hemos visto la noticia de este dirigente panificador que ya estaba haciendo negocios, revendiendo a EMAPA lo que le compraba, pero al doble del precio. Entonces igual va a haber escasez porque hay una tendencia al contrabando fortísima que están llevando a Argentina, al Perú, a Brasil. Entonces difícilmente vamos a salir de esa situación si no es levantando la subvención, provocando la subida de los productos. Pero yo hubiera querido escuchar a un político que diga, miren, vamos a hacer esto, va a ser doloroso,
difícil, pero hay dos caminos, ya solo dos. El 2014, el 15, el 16 tenías muchos caminos para escoger porque teníamos plata. Hoy no, hoy tienes dos caminos. Uno es dejar las cosas así, hundirnos y realmente ya no poder salir, porque cuando ya no tienes combustible, ya no puedes comprar, ya no hay nada, el país se paraliza, le pasó a Sri Lanka. O dos, cuesta, duele, yo te prometo, va a subir, se va a triplicar el precio, pero no va a subir más, ahí se va a quedar. Yo voy a trabajar para que no suban más los precios, vamos a buscar una manera de levantarnos, ahí nos vamos a quedar y de ahí nos vamos para arriba. Esa era la idea. Y ese para arriba no va a ser mañana ni pasado. Va a tomar 1, 2 años, tal vez más. Y es lo que en economía se llaman las décadas perdidas, que las hemos perdido desde 2014. Pero ni modo, tenemos que afrontarlo, enfrentarlo e ir adelante. Pero no, te salen con que te doran la píldora, que no va a ser así, culpándose mutuamente. Y por eso es que el panorama para mí sí se ve gris. Vemos que los costos sociales van a ser fuertes y la eclosión de movimientos sociales, en eso, ¿cómo la ves? Eso está complicado por lo que te decía antes, ¿no? La CSUTCB, la COP, son organizaciones que responden a la necesidad de sus afiliados y es totalmente válido que salgan y reclamen. Lo curioso es que ahora no están saliendo a reclamar. Mira, hay fila para el pan, hay fila para el aceite. Tienes que llevar tu botella, te ponen 1 litro, ni siquiera es 1 litro. No hay arroz, es carísimo. Pero la gente está quieta esperando un cambio. Por las elecciones. Y claro, es triste, pero el boliviano es siempre más tolerante con los gobiernos de izquierda que con los gobiernos de derecha. Siempre es más tolerante con el que no toca las cosas que con el que toma decisiones difíciles e impopulares. Porque claro, no estamos acostumbrados a mirar la economía al fondo, ¿no? Lo estructural de la economía, cuando lo ves, es duro y difícil, ¿no? Es la realidad. Tú te habías ganado la lotería, te has tirado la plata todos estos años, la has gastado, no has invertido y ahora ya no tienes de qué vivir. Y sigues gastando como cuando te habías ganado la lotería. Ese es el problema. ¿Qué tienes que hacer? Cortar. Y la población muchas veces no lo entiende de esa manera. Lo entiende como que en los años de Evo teníamos bonanza, había dólares, había dinero, y ahora que está entrando la derecha, se están robando esa plata y por tanto no es por eso no tenemos dólares, no hay bonanza, no hay dinero. Y ese discurso se maneja muy fuertemente y es lamentable porque ¿qué no haríamos nosotros para que no haya este resultado social? Esta consecuencia social de ver gente que ya no puede comprar carne, ya no puede comer pollo, el pan está tan difícil de encontrar, hay que ir 4 de la mañana a hacer la fila igual que en la UDP, y es lamentable, ¿no? Ya realmente no puedes pagar nada, dejas la universidad, ya no puedes viajar, ya es además estresante, te enferma, pero no hay otra manera. Ojalá, y eso yo desearía que los políticos sí lo cumplan, que lo hagan. Ojalá los políticos sean solidarios y empáticos con la población. Yo creo que el que entre al poder tendrá que rebajarse el sueldo a la mitad o menos, tendrá que hambrear con el pueblo y ahí es posible que sí encuentre respuesta. Porque yo no le puedo decir a la población, tenemos que amarrarnos los cinturones y ganar 60,000 bolivianos al mes. Esa es una contradicción. Si va a haber un costo social, tiene que pagar todo mundo. Todos, porque todos nos hemos tirado la plata, será el gobierno, pero la gente hemos aceptado, lo que sea. Pero hay que aguantar todos. Y eso tiene que hacer simbólicamente el que venga al poder. Rebajar salarios, achicar el Estado, los diputados que ya no ganen como ganan, no más autos para los asesores, no más asesores. Es austeridad, y la austeridad empieza de arriba a abajo. Y creo que ahí la gente va a poder comprender mejor. Pero no deja de doler que por culpa de los intereses políticos de algunos tengamos que amarrarnos el cinturón una vez más. Que por culpa de la falta de previsión de otros tengamos que una vez más estar estirando la mano para solicitar préstamos. Y por culpa de la falta de visión, de la miopía de otros más, una vez más nuestro gran ciclo económico, porque hemos tenido varios ciclos, pero una vez más termina con una crisis económica, inflación, pobreza, y somos eso, no somos un país
que tiene crecimiento sin desarrollo. Crecemos, nos va bien, pero no desarrollamos, no diversificamos. Ese tiene que ser el reto del siglo, creo yo, de los 200 años de la generación del Bicentenario. ¿Cómo hacemos para dejar de ser una economía extractivista, monoproductora, de materias primas, primaria, vulnerable a los precios internacionales y convertirnos en productores diversos, exportadores, transformadores de la materia prima, y que por fin ya, si digamos se va el gas y no lo podemos vender, tengamos 100 productos para vender. Tenemos café, chocolate, castaña, quinoa, lana de camélidos. Tenemos el oro, que es lo que más se ha exportado en todo el 2024 y el 25, que está saliendo de manera ilegal, que todavía se puede trabajar. En base a eso puedes crear industria, puedes buscar inversión, puedes generar un verdadero movimiento económico como lo ha hecho Perú. Perú hoy es el principal exportador de palta, el 2023 fue el principal exportador de uvas, superando a Chile, Estados Unidos y Francia, que eran los típicos exportadores, y hasta nos ha enseñado a comer arándanos a los bolivianos. Vendiendo arándanos. ¿Te das cuenta? Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Nosotros queremos... El azaí, digamos, que no conocen, que es excelente. Claro, el azaí, el copuazú, pero no. Seguimos insistiendo en ser mineros, vendedores de litio, extractivistas, tal vez porque no tenemos esa, ¿cómo se llama esto? Esa personalidad, esa falta de autoestima que nos hace querer ser así grandes vendedores y menospreciamos al que vende frutita, al que vende sus platanitos, sus papitas, cuando ahí está la riqueza. Si no, preguntémosle a Perú. Claro que sí. Un panorama bastante desolador, pero real. Muy real, Sayuri. Para finalizar, me gustaría que invites a los que te escuchan para que puedan leer este libro excelente de Crisis, una mirada histórica en tiempos de inestabilidad, y tu artículo en especial. Pues nada, lean todos los artículos, que es el análisis de todo lo que pasó el 79, son artículos escritos de manera sencilla para que todos los puedan leer, con información, data, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Estos textos han sido trabajados por investigadores, por el CEDIV, por unas instituciones que no están buscando ningún fin de lucro, ni mucho menos, sino informar a la población, que la población compare, analice, entienda la magnitud de la crisis del 79 y ojalá como sociedad evitemos eso. Dicen que el que conoce su historia no la repite, pero no es cierto, mentira es eso. Volvemos con nuestro ex y conocemos la historia. O sea, de hecho, tenemos la tendencia a repetir patrones. Mejor dejaremos de repetir los patrones, desconoceremos esa historia y haremos una nueva historia que nos haga buscar nuevos rumbos. Creo que es una bonita colección, van a encontrar fotografías, imágenes, textos interesantes y que no deben faltar en la biblioteca de todo fanático de la historia, en especial de este periodo que deja un vacío, ¿no? Porque muchos manejan la dictadura de Banzer, otros la UDP, García Meza, pero este 79 es un marcador, una señal de que se viene el punto de inflexión. Es esa semillita bajo la nieve que está madurando, que nos va a hacer entender muchas cosas posteriores. Muchísimas gracias por tu presencia, Sayuri. Es así que finalizamos este programa Tiempo de Liberar del CEDIV. Muchas gracias.